Información que está marcada esta semana por un paro en materia de educación que tiene alcance general, alcance nacional y a nivel de todas las ramas de la educación. Y seguramente será el primer paro de unos cuantos. ¿Por qué? Porque lo que se está pidiendo por parte del gremio de profesores y de maestros es un 6% del Producto Bruto Interno para lo que será el presupuesto quinquenal del país. Y bueno, la enseñanza está solicitando un 6% del Producto Bruto. Sobre el tema estuvimos dialogando con Camilo Romero, integrante del gremio de profesores del Liceo número 1 de Solimar. Estas las reivindicaciones marcadas para el paro del próximo miércoles. Bueno, el miércoles empieza a hacerse visible la lucha que llevamos adelante los gremios de la educación, porque en agosto, a fines de agosto, ingresa al Senado para votarse el presupuesto nacional y se juega en definitiva el dinero que se va a destinar a la educación de acá hasta el 2020. Entonces, como forma de hacer visible los reclamos nuestros, como medida de fuerza está planteado un paro a nivel nacional y nosotros como dentro de ese marco tenemos además una lucha que tiene que ver con la célula, no es célula, me sale, pero no. Con lo local, digamos, ¿no? Con el gremio que tiene que ver en particular con este liceo. Bien, a nivel nacional en realidad lo que se está pidiendo es un 6% del Producto Bruto para la educación, ¿no? Habrá que ver si se puede llegar a eso. Sí, ya de parte del gobierno hay algunos anuncios de cautela porque los índices económicos no están dando. Nosotros pensamos que si realmente se quiere apostar a que este país mejore y en definitiva si se quiere que crezca hay que apostar a la educación. Se han maquillado algunos números para indicar para que los indicadores le den mejor, metiendo algunos sectores dentro de la educación a los cuales no se estaba acostumbrado, como por ejemplo la educación de los liceos militares y de cosas así. Reconocemos que se ha mejorado en los últimos 10 años, que en los dos gobiernos anteriores del Frente Amplio, pero seguimos reclamando que es insuficiente y bueno, la forma de hacer visible nuestra lucha es en definitiva y también de aglutinar fuerzas es el miércoles hacer un paro. A nivel local, a nivel particularmente del liceo de Solimar, del Liceo 1, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen ustedes como profesores, como docentes que trabajan a diario en este liceo? Bien, bueno, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta oportunidad. Y nosotros tenemos, en realidad, además de sumarnos, por supuesto, como docentes que somos de secundaria, a toda esta movilización que es de toda la educación, no solamente de secundaria, tenemos nuestras reivindicaciones propias que tienen que ver con las instalaciones del liceo en un aspecto de ellas, ¿no? El año pasado pedimos al Codicen que viniera para tener una entrevista, vinieron y se comprometieron a que en 6 meses las obras que nosotros reclamamos que se hagan en el liceo iban a estar prontas. Todavía no solamente no hemos tenido respuesta, no han venido a hacer ninguna obra, sino que tampoco tenemos respuesta. Se nos dice que están planificando, organizando, pero no nos dicen cuándo sería posible, por ejemplo, cambiar los techos, que es un liceo muy viejo, tiene muchos años y son techos de chapa que no están siendo útiles en este momento, porque además el frío en invierno es insostenible, es imposible empezar la clase 7:30 con las chapas frías de la noche. Quien tiene techo de chapa sin cielo raso lo sabe. Acá se cambió el hall de entrada y el liceo cambió. Se le puso un cielo raso al hall de entrada, pero los salones son inhóspitos, totalmente inhóspitos. Entonces, el turno de la mañana y el turno de la noche son los que más sufren el frío, porque lógico, cuando el sol calienta, un poco más, digamos, como que más cómodo se puede estar, pero los salones son helados. Tenemos ventanas que son hermosas, de madera, que son de la época en que se construyó el liceo, pero que no se pueden correr, son corredizas y no se pueden correr. En muchos salones, cuando hace calor, no se pueden abrir las ventanas, con lo cual el aire se contamina, el calor
es insostenible, etcétera. No tenemos la posibilidad de trabajar con las computadoras. Se nos plantea que debemos usar las computadoras con mucha voluntad. Preparamos clases para trabajar con las computadoras en clase, pero cuando llegamos la conectividad no es suficiente. Entonces, pese a que se reforzó el año pasado, de todas maneras no tenemos conectividad que nos permita trabajar en clase con las tecnologías, que es lo que nos están planteando que debemos hacer y que realmente tenemos deseos de hacerlo. Entonces, las clases que tenemos planteadas terminan utilizando el plan B porque no se puede trabajar. Hay problemas con las horas de adscripción. Las adscritas son insuficientes, es decir, son muy eficientes ellas, pero es insuficiente el número de adscritas que tenemos para la cantidad de grupos que hay, y además se formaron 3 grupos en el segundo ciclo, en quinto y sexto, en el mes de mayo, cuando nosotros veníamos reclamando desde el principio de año que había grupos de más de 40 estudiantes, cuando se sabe que pedagógicamente más de 25 ya no da un buen nivel educativo, y había grupos en segundo ciclo, en quinto y sexto, que eran de más de 40, de 42, 44 y 46 estudiantes, y recién en el mes de mayo se separaron esos grupos, con el perjuicio pedagógico que significa eso. Recién en el mes de mayo se separaron, pero además con uno de los grupos funcionando en uno de los contenedores que está afuera, donde antes era la adscripción, una adscripción. Y aprovechamos para preguntarle a los integrantes del gremio del Liceo de Solimar 1 sobre las reivindicaciones que hay, pero a nivel local, particularmente con este liceo, con el Liceo Solimar 1. Bueno, son varias las solicitudes y los reclamos que pasan fundamentalmente por un tema vinculado a la infraestructura. Sobre el tema dialogó con nosotros la profesora Susana Bonilla. Y nosotros tenemos, en realidad, además de sumarnos, por supuesto, como docentes que somos de secundaria, a toda esta movilización que es de toda la educación, no solamente de secundaria, tenemos nuestras reivindicaciones propias que tienen que ver con las instalaciones del liceo en un aspecto de ellas, ¿no? El año pasado pedimos al CODICEN que viniera para tener una entrevista. Vinieron y se comprometieron a que en 6 meses las obras que nosotros reclamamos que se hagan en el liceo iban a estar prontas. Todavía no solamente no hemos tenido respuesta, no han venido a hacer ninguna obra, sino que tampoco tenemos respuesta. Se nos dice que están planificando, organizando, pero no nos dicen cuándo sería posible, por ejemplo, cambiar los techos, que es un liceo muy viejo, tiene muchos años y son techos de chapa que no están siendo útiles en este momento, porque además el frío en invierno es insostenible, es imposible empezar la clase 7:30 con las chapas frías de la noche. Quien tiene techo de chapa sin cielo raso lo sabe. Acá se cambió el hall de entrada y el liceo cambió. Se le puso un cielo raso al liceo, al hall de entrada, pero los salones son inhóspitos, totalmente inhóspitos. Entonces, el turno de la mañana y el turno de la noche son los que más sufren el frío, porque lógico, cuando el sol calienta, un poco más, digamos, como que más cómodo se puede estar, pero los salones son helados. Tenemos ventanas que son hermosas, de madera, que son de la época en que se construyó el liceo, pero que no se pueden correr, son corredizas y no se pueden correr. En muchos salones, cuando hace calor, no se pueden abrir las ventanas, con lo cual el aire se contamina, el calor es insostenible, etcétera. No tenemos la posibilidad de trabajar con las computadoras. Se nos plantea que debemos usar las computadoras con mucha voluntad. Preparamos clases para trabajar con las computadoras en clase, pero cuando llegamos la conectividad no es suficiente. Entonces, pese a que se reforzó el año pasado, de todas maneras no tenemos conectividad que nos permita trabajar en clase con las tecnologías, que es lo que nos están planteando que debemos hacer y que realmente tenemos deseos de hacerlo. Entonces, las clases que tenemos planteadas terminan utilizando el plan B porque no se puede trabajar. Hay problemas con las horas de adscripción. Las adscritas son insuficientes, es decir, son muy eficientes ellas, pero es insuficiente el número de adscritas que tenemos para la cantidad de grupos que hay, y además se formaron 3 grupos en el segundo ciclo, en quinto y sexto, en el mes de mayo, cuando nosotros veníamos reclamando desde el principio de año que había grupos de más de 40 estudiantes, cuando se sabe que pedagógicamente más de 25 ya no da un buen nivel educativo,
y había grupos en segundo ciclo, en quinto y sexto, que eran de más de 40, de 42, 44 y 46 estudiantes, y recién en el mes de mayo se separaron esos grupos, con el perjuicio pedagógico que significa eso. Recién en el mes de mayo se separaron, pero además con uno de los grupos funcionando en uno de los contenedores que está afuera, donde antes era la ascripción, una ascripción. La profesora Bonilla dijo que lo que se están buscando son respuestas de parte de las autoridades del CODICEN que ya conocen, ya saben cuál es la problemática puntual de este liceo. Nuestro relacionamiento con el CODICEN es a través de notas, a través del gremio FENAPES. La dirección de FENAPES se comunica con el Consejo de Secundaria y con el CODICEN. Ellos vinieron el año pasado, el CODICEN vino el año pasado, vino Javier Landoni, y ellos fueron los que asumieron el compromiso de todo esto que dije que iba a estar pronto en 6 meses. También tenemos comunicación con la inspectora de institutos y liceos, que le presentamos una carta en mano un día que vino aquí, y bueno, estamos esperando que ella venga para conversar con ella, y ahora lo que estamos ahora es en espera de respuestas, porque los pedidos, las comunicaciones, nosotros las hemos hecho en tiempo y forma, y más que en tiempo y forma, pero lo que nos está faltando ahora es la respuesta, o por lo menos al menos una respuesta. Lo que queremos son los hechos, pero al menos respuesta de, bueno, estamos en tal etapa, se va a hacer esto o no se va a hacer esto, pero queremos saber. Tenemos derecho a saber, los estudiantes tienen derecho a saber, porque este reclamo es nuestro, pero no es nuestro para nosotros, es nuestro para el funcionamiento del liceo y de toda la educación, que en definitiva, ¿qué educación queremos? Es qué país queremos. Entonces, los resultados que se tengan en educación, como decía el compañero, va a ser qué país podemos ver en perspectiva. Seguimos informando. Atención a aquellos que desean realizar un curso de fotografía. Bueno, se da una posibilidad muy buena en Salinas particularmente. Seguramente hay pocos antecedentes de un curso de fotografía allí en la zona de Salinas. Bueno, se está invitando a todos aquellos que quieran participar, bueno, de inscribirse para cursos gratuitos de fotografía en la Casa de la Cultura Salinense. Sin dudas, esta es una oportunidad muy importante para aprender un arte inigualable y un oficio noble y productivo. El Ministerio de Educación y Cultura, junto a la Comuna Canaria, están convocando a jóvenes y adultos a los cursos de fotografía gratuitos de la flamante Casa de la Cultura de Salinas, ubicada en Yaguareté y de la Fe, frente a la iglesia de Salinas. Los talleres están a cargo del fotógrafo Fabián Colombo y se dictan los días martes y jueves de 17 a 19 horas durante el año 2015. Las inscripciones ya están abiertas. Pueden inscribirse directamente allí en la Casa de la Cultura y agenden entonces los días y horarios, porque creo que lo mejor es ir directamente y hablar con el profesor para la inscripción. Días martes y jueves de 17 a 19 horas allí en la Casa de la Cultura de Salinas, ubicada en Yaguareté y de la Fe, frente a la iglesia. Volvemos a Solimar, volvemos al Liceo de Solimar 1. Vamos a la palabra de Nicolás Luzardo. Nicolás Luzardo es integrante, es estudiante del Liceo número 1 de Solimar y bueno, es integrante del gremio estudiantil. En Ciudad de la Costa, prácticamente en todos los centros estudiantiles, en todos los centros educativos de educación secundaria, hay un gremio de estudiantes. Y este gremio de estudiantes está pidiendo por lo mismo que piden los profesores, porque entienden que ellos son los destinatarios de las mejoras a nivel de la educación. 6% del Producto Bruto en lo que será el presupuesto quinquenal de este año. De otros temas también dialogamos con integrantes del gremio. Bueno, el gremio viene funcionando en base a plenarios. Normalmente nos juntamos los sábados. Estamos funcionando desde mayo del año pasado. Como podrán ver, estamos adheridos al paro. Nos sumamos a la reivindicación del 6% para el Producto Bruto Interno. Las preocupaciones de los estudiantes en el liceo son muchas. Hay muchos intereses, se ha trabajado en actividades concretas para transformar la realidad del liceo. Por ejemplo, la última actividad que tuvimos es una pintada de murales. Pero también estamos enfocados en reivindicaciones más profundas que tienen que ver más con la educación, como por ejemplo el 6% de Producto Bruto Interno.
Sí, ustedes entienden que esto que se pide el próximo miércoles, en muchos casos por parte de los profesores, es directamente para los estudiantes, o sea, los estudiantes también están comprometidos en hacer la misma solicitud, ¿no? Claro, el presupuesto que se destina a la educación a nosotros nos afecta directamente. Somos dos los actores que estamos implicados, docentes, estudiantes. A nosotros nos afecta desde el punto de vista que, por ejemplo, en la costa y en gran parte del país hay una superpoblación importante. En los liceos de la costa hay salones que funcionan en salones prefabricados, contenedores. Hay clases que son de más de 40 estudiantes. Hay clases que directamente no tienen ni siquiera salones asignados. Es un problema importante. Es evidente que en la costa falta un nuevo liceo. Es un problema importante. Después en Solimar particularmente tenemos problemas de infraestructura. La instalación eléctrica no soporta, por ejemplo, estufas en cada salón, no hay ningún tipo de acondicionamiento térmico. En invierno hace verdaderamente mucho frío. Ya hemos estado hablando con secundaria, estamos esperando en realidad que inicien las obras. Y bueno, ese es un problema bastante importante que tenemos y en realidad son problemas profundos, ¿no? Que buscamos solucionar y por eso adherimos a la movilización y nos estamos movilizando por esto. ¿Se los atiende a ustedes, o sea, las autoridades los toman en cuenta? ¿Ustedes piden una reunión, conversan con el equipo de dirección del liceo o con autoridades mayores, superiores, y tienen esa oportunidad, ese ámbito de diálogo? El ámbito de diálogo que tuvimos, el último, fue una carta que enviamos a la que adherimos, que fue hecha por APAD, el gremio de profesores y gremio de estudiantes, que sí, fue elevada a inspección. Lo que estamos esperando en realidad es, supuestamente el proyecto ya está, lo que estamos esperando es que inicien las obras de una vez, no sé cómo está la licitación, y queremos que inicien las obras cuanto antes, porque en realidad esta es una realidad dura que están pasando los gurises, no pueden pasar frío en las clases, de verdad en invierno hace mucho frío, y esperemos que se solucione lo antes posible. ¿Qué pasa con la adhesión de los chicos que vienen al liceo, con la representatividad del gremio? O sea, ¿los alumnos se adhieren al gremio, participan, se incorporan? Sí, este gremio, como decía, está funcionando hace aproximadamente un año. Ya ha habido gremios en el Liceo Solimar 1, pero este gremio resurgió el 9 de mayo del año pasado y desde ese momento estamos trabajando para llegar a los estudiantes, para encontrar los intereses de los estudiantes. Hemos tenido un crecimiento importante, hemos tenido actuación en grandes marchas y manifestaciones y sí, por suerte el gremio viene creciendo y viene creciendo las adhesiones también de los estudiantes. Hoy, por ejemplo, hicimos reuniones de delegados para explicar el motivo del paro y tuvimos una muy buena respuesta y esperemos el miércoles también, además de adherirnos al paro, participar de la movilización que se va a estar haciendo en Montevideo.